Bueno, gracias. Bueno, traigo, digamos, a la discusión algo poco habitual, ¿no? ¿Ahí? Bueno, da un poquito de agua. Sí, cómo no. Digo poco habitual a veces cuando se trata de derechos humanos, que el derecho humano a la alimentación, que deriva de la vieja cuestión humana de liberarse del hambre, ¿no? De liberarse del hambre como una cuestión esencial y que pasa después a considerarse un derecho, dice Amartya Sen, a no tener hambre, ¿no? O un derecho a la comida. Y luego se empieza a institucionalizar como un derecho humano, un derecho fundamental a la alimentación. Me parece interesante este gran autor que es Stefano Rodotà, cómo plantea la progresión, ¿no?, de esto, de la misericordia del Evangelio, si me das de comer, si me das de beber, a la solidaridad y al reconocimiento del deber del Estado, que ya lo plantea Montesquieu, y de allí a consolidarlo positivamente, dice este autor, en la artificialidad del derecho, el derecho artificial. El derecho es un mecanismo artificial, no hay duda. Y se trae a regla este derecho a la alimentación. Se institucionaliza, en realidad lo ignoramos bastante, pero se institucionaliza como un derecho fundamental. Incluso en nuestra Constitución, porque el acuerdo que más lo institucionaliza, además del derecho universal, los derechos humanos, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde en su artículo 21 expresamente dice los estados reconociendo el derecho fundamental a la alimentación, ¿no? Y plantea que deben tomar medidas, ¿no es cierto?, en la producción y en la distribución. De modo que se concreta este derecho a alimentación, pero incluso no como meramente, digamos, derecho a la sobrevivencia biológica, ¿no?, sino a la sobrevivencia digna. Y en los documentos internacionales emanados del Comisario para Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, lo institucionaliza como seguridad alimentaria, definiéndolo como un derecho a tener acceso regular, permanente y libre a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada, sea a través del pago en dinero o el acceso directo, que además corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece, no es solo proveer proteínas y nutrientes, ¿no es cierto?, y que garantice una vida digna, física y culturalmente, libre de angustias y con satisfacción. Esto es una consagración de un derecho, digamos, como un derecho fundamental. Se plantea como un derecho humano, social, fundamental. Y a partir, digamos, de que se lo reconoce como una obligación del Estado, implica, ¿no es cierto?, la existencia de un Estado social. Es decir, para el derecho a la alimentación, el presupuesto es la existencia de un Estado social, que, como describió Marta, nosotros tenemos consagrado en la Constitución, ¿cierto? Es decir, desarrollo económico con justicia social, manda la Constitución. Y, por supuesto, con la, digamos, reconocimiento del nivel constitucional de todos estos tratados. Pero acá viene la cuestión, y por eso yo traía lo de la ley de bases, ¿no? Los mismos autores, el mismo Rodotà, todos los autores plantean que acá la cuestión del derecho a la alimentación, del derecho social fundamental a la alimentación, la obligación del Estado, se viene a encontrar con el tema del mercado, ¿cierto? Porque
los hambrientos del mundo no se corresponden con una falta de alimento, se corresponden con un sistema de producción y se corresponden fundamentalmente con un sistema de distribución y de acceso a los alimentos. Y acá viene claramente, y podemos empezar a hablar algo, ¿no es cierto?, de la actitud de la ley de base. Hay un sistema agroalimentario mundial que niega o que perjudica el derecho a la alimentación. Se reconoce en la historia al menos tres, ¿no es cierto?, en la historia moderna, tres sistemas agroalimentarios. El primer sistema, que estaba basado también en agricultores familiares, pero dirigido al mercado, digamos, con el centro en Inglaterra. El segundo sistema, con el centro en Estados Unidos, con la integración. Y el tercer sistema que hoy tenemos está centrado no en Estados, sino en las empresas transnacionales, ¿no es cierto?, que dominan las cadenas de productos. De modo que cualquier facilidad para liberalizar y ampliar la posibilidad de las empresas transnacionales que dominan el mercado de productos en la Argentina, de productos alimenticios, es prácticamente el 80% de lo ofrecido, ¿cierto?, está vinculando, o está, mejor dicho, perjudicando la posibilidad del acceso al derecho humano a la alimentación. Y acá viene la incompatibilidad con la ley de base, en términos generales, más que una norma específica, pero sí fundamentalmente en las atribuciones que da el Poder Ejecutivo. Yo traigo a colación no el texto de la ley de base, sino algo que hemos olvidado, que es el mensaje con el que el gobierno, el Poder Ejecutivo, envía el proyecto originario de la ley de base, que en definitiva es el mismo espíritu, obviamente, que de la ley de base reducida, ¿no es cierto?, por una cuestión legislativa. Y dice así el mensaje: la crisis nuestra es producto de haber abandonado el modelo de democracia liberal y economía de mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853 y haber avanzado durante décadas hacia un modelo de democracia social y económica planificada, ¿no es cierto?, claramente lo admite, ¿no es cierto?, que no solamente ha fracasado en nuestro país. Y luego dice, para dar una solución al actual crisis, el Congreso de la Nación debe adoptar un conjunto de medidas de emergencia para restituir la democracia liberal y la economía de mercado. Con lo cual, digamos, todos estos acuerdos internacionales, digamos, pasan, ¿no es cierto?, a ser de imposible cumplimiento. Bueno, esta es la incompatibilidad absoluta, ¿no es cierto?, claramente la inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, de este planteo. Antes decía Daniel, ¿no es cierto?, destruir el Estado dentro del Estado. Destruir el Estado del Estado social de derecho, que es presupuesto para el derecho a la alimentación. Derecho a la alimentación, por supuesto, uno de los planteos como derecho humano es la efectividad de este derecho, ¿no?, hacerlo efectivo. Quizá es de las cosas más difíciles, pero pocas veces se han planteado. El derecho, digamos, el Pacto de Derecho Económico Social dice específicamente, acá hay gente vinculada a la agricultura, dice específicamente, ¿no es cierto?, que para lograr ese derecho a la alimentación deben reformarse las estructuras del sistema agrario y el sistema de distribución. Ahora, ¿qué otra efectividad puede tener? Realmente es constitucional que a través de normas del Estado, cuando le corresponde al Estado fijar, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil, pueda estar en el cuarto del valor de la canasta básica de alimentos o la jubilación, puede ser impugnable judicialmente. Son normas constitucionales que obedecen a la manda del derecho a la alimentación. Está como un derecho fundamental, y eso lo quiero repetir, ¿no es cierto?, positivamente reconocido, que reconozco, valga la redundancia, la dificultad de hacerlo efectivo. Amartya Sen dice, bueno, en realidad el derecho es a requerir del Estado políticas de alimentación, y si no las hace es el derecho a rebelarse, ¿no?, que bueno, recién hemos visto. Hay autores que van más allá, ¿no?, y que frente a la falta, digamos,
respuesta al derecho a la alimentación de una forma integral, que no es solo repartir alimentos, ¿cierto?, sino políticas integrales que han tenido efectivo. Bueno, acá estamos más que entre juristas, estamos entre abogados avesados en esto. Creo que hay que pensar, ¿no es cierto?, en los instrumentos para hacerlo efectivo. Y claramente plantear, digamos, la incompatibilidad de los legisladores que han votado una ley, ¿no es cierto?, que viene precedida de la intención de desarmar el Estado social que reconoce la Constitución y los estados y los tratados que tienen rango constitucional. Eso lo quería. Yo sé que es un tema que no siempre se trata en derechos humanos, ¿no?, pero creo que, como dice Rodotà, en el derecho a la alimentación convergen un conjunto de derechos que hacen a la dignidad humana. Eso lo quería decir.